Hola, zaragozistas. Se escribo la racha con Cádiz con una atleta en Ibercaja Estadio en un partido que principio bien los primeros 5 minutos con aproximaciones, pero al principio torcido con la lesión de Francho no calentamiento y después Aguirre Gaviria en minuto 5 y esa banda rita que también no ha funcionado. Los tres partidos pues no quedaba cosa más ni menos que Juan Sebastián pues, cumplió, se fue entrenando y Moyano pues falló este jugador más peligroso y de efecto pues me sorprendió una mica cuando este sustituyó en cada que pues yo pues que probó una línea de tres centrales y con los dos laterales pues para atacar sin estar muy superior pues o Cádiz sí que estuvo mejor plantado no Campos y que salió como a tirar a Real Zaragoza y la circulación de balón era esto pero bueno en los tres partidos pues se lo va a faltar tanto a Francho que colaboraba también en esa labor como a Andrada que llega pues su primer pase y media cosa que decir a Rian que lo hacía bien, hacía buenas ayudadas, también a tu penalti me falta lo que no se ha ganado un partido con él de titular porque lo fa bien y bueno, son cosas do fútbol, pero sí que no medio campo y encima con todas las baisas que lleva con Seidú, que puede haber al corto pues una mica más de rasmia, de vigor. A poco que llegue una cosa que ya me pienso que no sé si llegue un caso perdí, pero tampoco no estoy en una convocatoria por unas cosas físicas y bueno, pues se contempla con Valeri, que hace un partido pobre para lo que llegue, pero que por ejemplo Odillado Huesca pues tuvo infiltrado o Kladovanovic que en Málaga lo partió con fiebre y bueno, pues se contempla ahí y no sale bien. Eh, me pienso que en este caso pues también pues si no quería estar aquí pues lo mejor es que en invierno pues se vaya a un otro equipo que le faiga más honra, se libere una masa salarial y que todos salgan con un beneficio. Listo. No se le puede negar al equipo que nunca no se dio por vendido, que reaccionó bien. A la fin do partido más con rasmia, con corazón que no juego. Pero bueno, pues si no tienes un día claro, puedes hacer servir esas otras armas. Y o Cádiz pues salió como a tirar el partido y se otro fútbol. Musa dominó o medio campo como quería. Hace también un gran gol. Y bueno, eh, también pues vivo una cosa que de la actuación arbitral pues yo no la achaco a redota, pero sí que practicaba que había dos jugadas a favor de Real Zaragoza que tampoco no deben le hicieron de ayer, pero sí que Pito escapó un penalti a favor do Cádiz por un leu contacto que si no pitas los dos anteriores pues pues me pienso que tampoco no querría pitarlo y si pues veis no que llegue andaluz sino que llegue de Granada que llegue un equipo de esa ciudad que se lleve jugando con Zaragoza no vais a no voy a pensar mal, pero sí que me pienso que desde OCTA me puede pitar un árbitro andaluz y yo no pienso mal, pero se puede evitar estas suspicacias y bueno, pues se puede pitar en cualquier otro partido y no pasa cosa. También sabemos que buenas derrotas pues tenemos. Iba a plegar y que con
ese déficit de puntos que arrastramos, pues es difícil salir. Y lo que hay pues es pensar en Burgos, en retomar las cosas que se han feito bien y rematarla pues, de una buena manera y que esto pues antimás de que sirva para ver lo difícil que es salir del descenso, lo que ha feito este equipo de a lo menos estar ahí, no estar fundido y pues que lleven este y vengan refuerzos. Me pienso que más un mediocampista creativo y un delantero que si tiene una mica de rápido, pues mejor, porque no tenemos ahora ningún delantero con esas características y si vienen dos o tres fichajes, pero que realmente huyen o nivel del equipo, pues no lo prefiero a no, pues 5, 6, 7 que no a millo de lo que ya lo que ya tenemos en cada que eran dos partidos, a segunda llegue lo que llegue, como decimos siempre, con resultados que muchas veces no esperas, unas veces son a tu favor, otras no. Esta jornada pues ha tocado no, que casi todos los resultados han estado que no nos van a honrar. Pero también pues a jornada de pues cambien las cosas y como decía, con ese mercado invernal pues ya jugadores pues, como Cocu, como Bakis y ver lo que pueden liberar pues una buena masa salarial, Hazard también, en cada en estilo sacar un traspaso y que pueden liberar una masa salarial y que no podemos permitirlo pues un lujo como tener a unos jugadores que son de los que más cobran y que son de los que menos son aportando al equipo. También llega otros jugadores con en teoría menos calidad, pero que sí que son aportando más. En los varios partidos pues ha visto pues, que Dani Gómez pues, ha tornado a un nivel aceptable de que salió y pareció más que no cuadro y su verón en los minutos anteriores, pues tiene suyas limitaciones, se charla de que también puede salir, pero a lo menos también llega aquí pues dando un rendimiento aceptable. Y así no, pues que bueno, veremos cómo se remata el año y pensaremos en que este un camino muy luengo y que cal continuar patindo para salir do descenso. Venga, bueno.